Tu primer libro fue autopublicado, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poco de ese primer libro, que si no estoy mal fue en 2017 cuando salió. ¿Sí? Era El despertar de los sentidos. La revolución de los La revolución de los sentidos, ¿verdad? ¿Qué te llevó a autopublicar? Porque tú pasaste de escribir para aprobar lengua, luego te diste cuenta que eras bueno, te surgió una pasión y empezaste a escribir por tu cuenta, imagino, en tu casa, compartir Sí. algo. ¿En qué momento pasas todo eso y llegas al punto de autopublicarte? ¿Y por qué un libro? ¿Por qué no seguir publicando cosas cortas en redes sociales? Mira, güey, esa pregunta mola. Yo en aquella época empecé a dar clases de guitarra con Juan Car, que era un guitarrista, que además es aquí de Leganés también y demás. Y fue un poco mi maestro en lo cultural y en muchas cosas de ver la vida. Yo tenía en aquellas 17 años, él, voy a decir, bueno, esa edad que tenía, me tenía que estar por los 40. Me perdone si le he metido 10 de más, ¿sabes? Yo creo que estaba por ahí. Y yo me acuerdo que dábamos clase al final 1 hora, pero luego nos tirábamos 3 horas. Él había vivido mucho y me hablaba un montón del arte, de la cultura, de la movida más artesanal de lo que es ser artista y todo este rollo. Y pues, pues poco a poco le fui enseñando un poco lo que hacía. Y a él se le ocurrió la idea de empezar a musicalizar los poemas, porque eran poemas como, ya desde el principio, siempre como si un poco un cantante frustrado realmente. A mí me hubiese encantado ser rockero, pero no me da para serlo. Entonces me fui como a lo blando. Él siempre veía esa sonoridad en los poemas. Entonces empezamos a musicalizarlos y demás. Y surgió la idea de, nos salió un proyecto para irnos a la Sierra de Almocita, en Almería, que ese viaje ha sido lo más loco que yo viví en mi vida. Era un pueblo perdido de la mano de Dios, autogestionado, no existía el dinero. El carnicero con la carne compraba los servicios de la panadería y la panadería. Puro intercambio, ¿no? Tío, el trueque puro. Y lo había llevado, a ver, era un pueblo muy pequeñito, Sí. eran 100 o algo así, y hacían un festival artesano, en general artesano, es decir, desde música hasta piezas, hasta tal, todo artesano. Y estando allí y actuando, que fue de las veces que más se disfruta en mi vida actuando, porque estás todavía en esa movida de me da completamente igual todo. Yo voy a subir aquí, hago mi movida, me da igual, improviso, me voy, vengo, me bajo. Estaba el dueño, uno de los dueños de la editorial con la que autopubliqué, y él me dijo, oye, ¿te has planteado alguna vez llevar esto a un libro y demás? Dije, no, yo te soy sincero. Además, le abrí la mochila y digo, mira lo que yo tengo. Y eran 20.000 folios arrugados, con tachones, con cosas. Al final yo no me había planteado nunca nada. Y ahí salió la idea y dije, ostras, pues no me importaría tenerlo como todo recogido en un libro y demás. Em, Pedí tarifas, vi cuánto había que pagar, cómo se podía hacer, cuántos libros te daban, un poco más el rollo este empresarial. Y me lancé y autopubliqué. Y creo que es la mejor decisión que pude tomar, porque luego, no sé si vamos a hablar en orden, pero he ido autopublicado, editorial pequeña, multinacional. Vale. Entonces me he comido todos los escalones. Entonces yo también he sabido, cuando me sentaba a negociar, lo que sí quería, lo que no, qué quería en el libro, qué no, cómo lo quería mover, cómo no. Y eso creo que me ha dado el ir paso a paso, es una ventaja. Porque a día de hoy yo lo miro para atrás y hay gente que dice, joder, pues, ¿cómo mola? Hay gente todavía que se piensa que el primer libro es el de la multinacional porque es como el que más está teniendo tirón y es normal. Pero yo tengo el bagaje detrás de ver cómo iban los contratos, de saber un poco bastantes cosas que creo que es muy esencial en cualquier trabajo, pero sobre todo cuando es esto. Pues igual que un músico, en mi opinión, debería saber un poco cómo va el tema de discográficas, dónde te van a meter la cláusula, todo este rollo. Sí. A mí me vino muy bien autopublicarme, editorial mediana, editorial grande. Que volvemos a lo que has dicho antes. Entre más aprenda M. Es que es algo que me ha costado entender. No entender, sino ver. Pero ya desde ese momento te estaba pasando. Claro, es que al final yo luego lo he empezado a valorar ahora, pero ha habido mucho tiempo en el que Mario iba aprendiendo cosas que volcaba en M y M estaba aprendiendo muchas cosas que estaba volcando en Mario. Pero yo ni me daba cuenta siquiera en los proyectos, en el día a día o en la forma de hacer cosas. Es como que tú vas, pero luego te das cuenta de que hay aprendizajes que han venido por una parte y por otra parte. Lo que pasa es que ahora están como, por fin se están uniendo un poco más los caminos. Y en cuanto a la parte un poco más de business, que comentabas la parte de autopublicar, ¿es caro autopublicar un libro? Si se puede hablar de cifras o cuáles son las... Imagínate que ahora nos está escuchando alguien que tiene la misma inquietud que tenías tú en aquella época, él quiere autopublicar. Me ¿Cómo preguntan, se arranca eso? ¿Cómo se empieza? ¿Hacia dónde vas? ¿O qué te sacar pueden viendo? para reenviarlo, porque me pregunta muchísima peña, intento contestar a todo el mundo, pero a veces es complicado. Ya lo vas a tener ahí. Sí, sí, voy a copiar y pegar. Yo ahora mismo estoy perdido en cuanto a cómo están las tarifas y demás, ¿vale? Yo sé que en aquella época fueron 1.000 pavos por
200 ejemplares y ahí iba crear el ejemplar y demás, la corrección ortográfica, la ortotipográfica, un poco de diseño de portada, iba como todo. Yo al final entregué un PDF, me lo volvieron corregido, yo me encargué de mi tatuador, me hizo la portada, que además la llevo tatuada, la portada del primer libro y todo el rollo, y fueron 1.000 euros con todo eso. Y luego sí que saqué, creo que llegamos hasta 700 libros en esa tirada, y luego cada tirada va bajando. ¿Qué pasa? Que yo ahora, hablé con un chaval hace poco, porque hay chicos a los que he dado talleres en los institutos que a lo mejor han pasado 2 años y de repente ahora me llaman y me dicen, tío, voy a sacar un libro de poesía y tal. Y otro día un chico me habló de Amazon. ¿Sí? Y voy a hablar un poco sin saber, pero creo que en Amazon ahora tú envías tu PDF y te dan el coste de creación del libro. Es decir, si tu libro tiene 120 páginas y tiene esta portada y tiene tal y va con 320, vale hacer tu libro. Entonces tú a Amazon le puedes comprar los libros que tú quieras a ese precio y tú venderlos. Vale. O puedes ponerlos por Amazon, creo que te llevas un poco menos, pero Amazon tú lo compras y te lleva a tu casa. Como que tienes tu propia tienda dentro de Amazon y Amazon se encarga de toda la logística. Ahora es mucho más fácil. De hecho, esto hay muy poca gente que lo sabe, pero mola contarlo porque yo el libro que ha petado lo iba a publicar con Amazon. Sí. Pero que estaba hecho, yo había contratado a una correctora, había contratado mi portada, estaba el libro en PDF, terminado absolutamente todo para enviar a Amazon y demás. Y se me volvió viral un vídeo en TikTok y me habló una chica, que bendita chica, se llama Ana, que luego fue mi agente literaria y me escribió además un mensaje por Instagram. Yo en aquellas no tenía mucha repercusión, o sea, era como el primer vídeo que pegaba un poco y se me veía un poco más. Me dijo, si me das una semana, me dijo, ¿tienes algún libro tal? Digo, pues mira, tengo este libro, lo voy a autopublicar, la semana que viene lo voy a enviar porque lo tengo terminado. Me dijo, si me das 15 días, te consigo entrevistas con las 2 grandes editoriales del país. Y yo cuando lo leí dije, esto es una estafa piramidal. Esto me va a pedir de aquí en adelante, por algún lado, dinero. Demasiado bueno como para ser real, ¿no? Puede ser. Además, me acuerdo que estaba con mi batera, con Ritmo. Estaba en su chalet y yo me acuerdo que estaba hablando con la piba y estaba mirándola a este y digo, coña, como dice, esto no puede ser, tío. Y ya coloqué y le dije, tío, esto no puede ser. Y además, de hecho, hay un vídeo grabado de los dos hablando de esto, como si algún día publica con la multinacional, que sepáis que hay un vídeo grabado con unas cuantas cervezas además. Y dije, bueno, no pierdo nada tampoco, no me ha pedido dinero, lo único que me ha pedido es, oye, como tu libro ya está inscrito en el registro, es de tu propiedad y demás, mándame el PDF y yo lo muevo y tal. Y a la semana me llamó y me dijo, oye, te quieren ver en Penguin, reúnete en las oficinas y a ver qué pasa. Y ya fue cuando dije, ostras. Y aún así llegué a la puerta de la oficina de Penguin con la total convicción de que iba a llegar y iba a decir, oye, soy Mario de las Sagras, tengo una reunión y me va a decir, ¿quién eres? Aquí nos apuntamos, ¿sabes? O sea, yo llegué hasta la puerta diciendo, No me lo no creo. puede ser. En algún momento sacarán el cartel de es broma. Sí, gente, o voy a llegar allí y me han troleado alguien de Instagram y me ha dicho, ole campeón y date una vuelta. Y antes de pasar a este paso que ya es muy cercano, este libro del que estamos hablando, has dicho que en el primer libro fueron 700 unidades. Sí. Son 700 unidades. Y en ese momento, como una persona que está empezando su camino, que te salió la propuesta en un momento que ni siquiera lo estabas pensando, ¿cómo vendes 700 unidades? Porque son muchas unidades. O sea, son 700 personas, por decirlo así, que están comprando. Y son muchas personas. ¿Cómo? Yo creo que, y esto es algo que yo digo mucho, pero creo que estamos tan metidos en la red social, el que me vaya bien en TikTok o Insta y eso lo voy a convertir en ventas y tal, que se nos ha olvidado el máximo potencial de verdad y lo que de verdad funciona, que es el boca a boca. El boca a boca lo mueve todo por encima de TikTok, de Instagram, y evidentemente la visibilidad de las redes sociales es increíble. Sí. Pero tú no vas a ir a comprar, o sea, si tú me ves a mí recomendando un libro por TikTok, por ejemplo, de la sección que hago y demás, si me tienes como una figura de autoridad cultural, te he recomendado 7, te has leído 7 y te han gustado, yo te recomiendo el 8º y te lo vas a comprar. Si tú tienes a un colega que sabes que lee buenos libros y te coge y te dice, oye, pues ¿has leído esto de Mario de las Sagras, que ha sacado La Revolución de los Sentidos? Ese es el poder máximo, porque el argumento de autoridad es directo. O sea, tú no estás viendo a un booktuber que no conoces de nada diciéndote, este libro es súper bueno, que además, luego si queréis abrimos este cajón del dinero que se gastan las editoriales en pagar a peña para que promocione sus libros y acabáis comiendo, con perdón, os coméis unas mierdas de 300 páginas, porque la habéis visto al TikTok de confianza, que madre de Dios, pero solo si queréis lo hablamos. Pero el boca a boca es el poder, entonces yo me imagino, no tengo las cifras hechas, pero los 150 primeros serían familia, amigos, tíos, primos. Pues El tiene amigo de mi familia, ¿eh? primo. 150. Sois muchos en el pueblo. Sí, somos de Leganés, claro.
Entonces, de ahí, y luego fue el boca a boca y que todavía en Instagram debía tener 2.000 seguidores. Pero claro, en aquella época, ahora tienes un montón de seguidores, pero la conversión real Es baja. es muy baja, está perdida. Yo, por suerte, sí que creo que tengo una comunidad muy fiel y no tengo demasiados seguidores, pero como que los 36 que creo que tengo, 36.000 en Instagram, son gente que responde mucho. Y en aquella tenía 2.000 y respondieron muy bien 500. Entonces, creo que eso sí que ha sido un crecimiento orgánico de mucha de la peña que me sigue, sí responde al producto que hago, o si hago un bolo, sí que va. Entonces, ahí es la suerte y creo que por eso pudimos llegar a 700. Al final es hacer bien las cosas y que boca a boca... Sí, ser honesto, te digo, es un currazo, porque al final tienes que empaquetar cada libro, que llegue a destino, que te paguen, controlar que haya llegado bien, qué tal. Yo me acuerdo que fueron 5 o 6 meses un poco de curro de oficina, de ir un montón. Además, yo me acuerdo que pasaba una vergüenza increíble, porque a lo mejor había semanas que llevabas 10 libros y bueno, pero cuando ibas con un saco de 50 o 60 libros, ya, la peña que al tipo que saca el ticket detrás de ti le dan ganas de meterte, ¿sabes? Un hachazo, dice, 70 libros, tienen que pesar todos los libros, que esté bien la fecha, qué tal. Ahora no sé si eso habrá cambiado, si habrá alguna manera de hacerlo más rápido, pero yo en aquella época pasaba bastante vergüenza, entonces lo que hice fue como que iba casi todos los días. Vale. Me compraba el libro hoy, 2 o 3, iba y los enviaba. Y era mi manera de no pasar vergüenza y de ser un poco más ágil. Hablabas antes de la evolución en cuanto a autopublicar, editorial pequeña y editorial grande. Entiendo que la diferencia básicamente viene en cuanto a que las editoriales invierten una cantidad importante de dinero, X, en el libro. Ellos se encargan de la distribución. ¿Cómo va esa parte? Porque entiendo que autopublicar es te lo compro y te lo gestionas tú todo, lo que es la parte logística, la parte del boca a boca, el merchant y todo lo demás. Las editoriales, ¿qué valor añadido extra te dan frente a autopublicar? Esa es la gran pregunta. ¿Y cuál es la diferencia entre las grandes o las pequeñas de cara a si hay alguien que nos esté escuchando y que quiera profundizar más en este tema? Vamos a ir, cajones. Yo a día de hoy, ya empezaba como por el titular, yo a día de hoy, si tuviese que sacar un libro mañana, ¿Sí? me autopublicaba. Yo, teniendo opción, como tengo, de a lo mejor poder negociar o poder intentar llamar a puertas desde la comodidad de haber, al final, una vez sales con una grande, siempre es más fácil llamar a otra grande o intentar moverte en la grande en la que ya estabas, decir, oye, tengo un libro y demás. Yo me autopublicaba si tuviese que hacerlo mañana. ¿Qué te da una editorial muy grande? Te da muchísima visibilidad porque vas a estar en AFNAC, Casa del Libro, en todos los sitios va a estar tu libro. Si no está visible, la gente va a poder ir, pedirlo y al día siguiente lo van a tener. Y en toda la librería de España igual. ¿Qué te pasa cuando tú publicas? Que a no ser que vendas muchísimo, nadie te va a poner en el escaparate de la FNAC. Sí. De hecho, a lo mejor puedes ir a la FNAC a pedirlo, pero van a tardarse una semana en traértelo y demás. Entonces pierdes mucha visibilidad en esa cara comercial de no estoy en todos los lados. El producto a nivel libro es el mismo. Al final una editorial lo único que, claro, a la vez que manda el tuyo para imprimir 3.000, ha mandado al bestseller de la época que está vendiendo 1.000.000, entonces, claro, rebaja un montón los costes y juegan en otra liga. Claro. Y el coste por producción de libros es mucho más bajo que si tú te autopublicas, evidentemente. Pero ¿qué pasa? Que tú firmas y por lo general, más o menos un autor normal como yo, estás del 10 a 15% de derecho de autor, más o menos. Es como un poco lo que se mueve. Luego no sé si cada uno tendrá su cosita, pero vamos, es un poco como lo genérico. ¿Cuánto te llega del libro? 1 euro y pico por libro. Entonces, aparte de que tengas o no tengas un adelanto, que bueno, eso depende de muchas cosas y de tú, de lo que se espere de ti, de si vas a vender o no vas a vender, pero al final lo piensas y esto es algo que se habla poco en los libros y se habla mucho en la música. La gente se queja mucho de las discográficas, pero en el tema cultural de libros es como que hay un poco más de silencio y es algo que yo creo que el autor debería reivindicar de, oye, tío, entiendo tu apuesta por mí, entiendo que voy a ganar muchísima visibilidad y demás, pero me curra un libro entero para tener este porcentaje, que luego ellos pues tienen distribución, lo que tú dices, al final tú entregas el libro, trabajas con ellos en la corrección y todo esto, y tú ya te olvidas un poco y tu libro ya está en el AFNAC para que alguien lo coja de la estantería y lo compre. Es verdad que te olvidas de todo ese proceso, pero no sé hasta qué punto es justo.